Muy bien, estamos hablando del año eh, 20, del año 21, 1821, y todo lo que ocurre alrededor de este hecho tan importante, tan poco analizado, tan poco conocido en nuestra América de la Revolución Española, que vuelve a poner contra las cuerdas a Fernando VII, el rey absolutista por antonomasia, y vuelve a decirle que el rey tiene que respetar una constitución política, la constitución de 1812, la famosa constitución de Cádiz. Entonces, ¿qué ocurre en Pasto? Pasto, que es tan realista, tan afín a las ideas del rey. El presidente de Quito, Aymerich, que estaba en Pasto, recibe órdenes expresas del gobierno de Madrid para jurar la constitución política de la monarquía española, es decir, para jurar la constitución de Cádiz de 1812. El Aymerich no tiene más que jurar la constitución y expide sus órdenes y ordena que el 8 de septiembre se publique esa decisión y se jurase en la ciudad de Quito. Y él mismo, Melchor Aymerich, preside el juramento de esa constitución en la ciudad de Pasto. Implicaba aquello que Nariño, como ya habíamos dicho, y Tupac Amaru regresasen de sus prisiones y volviesen a la libertad. ¿Qué viene de acá en adelante? Morillo finalmente tiene que ponerse a obedecer esas órdenes, pero toda esta situación nueva de 1820 hace que muchas partidas de soldados que antes luchaban por el rey, este es un tema importante, hasta 1820 uno podría decir que había una guerra civil en Venezuela, en la Nueva Granada, en Quito, había una guerra civil, porque muchos americanos luchaban por el rey, porque eran realistas en el sentido de que el rey había conquistado estas tierras, de que sus ascendientes eran españoles, que efectivamente hubo una mezcla con las otras razas, pero no olvidaban eso. Ya como se dan esos sucesos, como nuevamente el rey jura por segunda vez la Constitución de Cádiz, recordemos que la había jurado en 1812, la vuelve a jurar en 1820, muchos soldados, viendo el triunfo de Bolívar en la Nueva Granada, donde prácticamente está toda la Nueva Granada sometida, con excepción de la Plaza Fuerte de Cartagena, con excepción de Pasto, pero prácticamente todo en manos ya de los patriotas, donde hay un congreso funcionando, donde está citado un congreso en Cúcuta, pues muchos soldados se pasan a los independientes. Agosto de 1820. Bolívar, en noviembre, que le propuso a Morillo, a Pablo Morillo, fíjense que hay un reconocimiento ya muy claro entre los dos grandes jefes, Morillo del ejército español, Bolívar de la nueva República de Colombia. Bolívar le propone a Morillo también autorizar plenamente a sus comisionados, a los de Morillo, con los de Colombia, y ajustar un tratado verdaderamente santo, completo, para regularizar la guerra. ¿Qué es regularizar la guerra? Recordemos que la guerra era a muerte. El decreto de guerra a muerte de 1812, 1813, aquí el famoso
decreto de Trujillo: españoles y canarios, contad con la muerte si no lucháis a favor de la independencia. Granadinos, contad con la vida aunque seáis culpables. Tremenda declaración de guerra a muerte. Eso es lo que había que regularizar. Había que librar la guerra de los horrores de la irregularidad, porque en esa irregularidad se cometieron muchos crímenes. Llevamos prácticamente 8 años de una guerra irregular, difícil, no sometida a normas, a reglas, donde cada soldado hacía lo que le parecía. Recordemos el fusilamiento que ordena Santander, nada más y nada menos que del coronel Barreiro, después de tenerlo preso en Bogotá. Para poner un ejemplo, los horrores que cometieron muchos soldados españoles, muchos soldados americanos. Pues ante estas conversaciones, el 25 de noviembre de 1820 se firma el Tratado del Armisticio. 1820 se firma el Tratado del Armisticio. Este tratado debía durar 6 meses y extenderse a toda Colombia. De manera que cada parte, los españoles como los americanos, debían conservar el territorio que en ese momento ocupaban y cuyos límites fueron expresados por lo tocante a las provincias de Venezuela. Ahora, respecto a la Nueva Granada, se debían delinear las líneas que separaban ambos ejércitos, y se convino que separadamente se haría un tratado en toda la regla de regularización de la guerra. ¿Qué se estipuló? Se estipuló la conservación, buen tratamiento, canje de prisioneros de guerra. Miren lo primero, canje de prisioneros de guerra, a lo que se había, a lo que no había querido acceder Sámano. Recuerden que Bolívar se lo propuso y no aceptó. Buen tratamiento a los prisioneros, canje de los prisioneros. Que los desertores de cualquier ejército y que hubiesen sido apresados no podían ser castigados con la pena capital, otro tema importante. Tampoco podían ser castigados con la pena capital cualquier que fuese tachado de conspirador o desafecto a cada una de las causas. Sobre la población civil, que se trataría muy bien y se respetarían los pueblos que hubiesen sido ocupados o que fueran ocupados alternativamente por las tropas, sea de las tropas españolas, sea de las tropas colombianas. Que se enterraran o se cremaran los cadáveres de todos aquellos que murieran en los campos de batalla. Entonces, hay un tema del derecho de gentes. Ese tratado tan importante se firmó el 26 de noviembre de 1820 y fue ratificado. Observen ya el constitucionalismo. Se suscribe un tratado, pero debe ser ratificado por cada uno de los presidentes. Fue ratificado por el presidente de Colombia, Simón Bolívar, por el general en jefe del ejército español, Pablo Morillo, el 27 de noviembre. Es decir, como dice el profesor José Manuel Restrepo, en aquel hermoso día se acabó la guerra de feroz exterminio iniciada por los españoles para castigar a los rebeldes venezolanos y retaliada por los americanos bajo la declaratoria expresa que mencionamos en 1812. Por lo tanto, con ese tratado de 1820, de finales de 1820, se destruyen todos esos crueles y diferentes modos en que se involucró a la población civil y comienza una nueva etapa. Concluido el tratado, miren lo que viene aquí tan interesante, concluido el tratado, Morillo
manifiesta por medio de sus comisionados que él quería conocer a Simón Bolívar, a su enemigo de tantos años. Morillo estaba aquí desde 1814, 1815, estamos en 1820, que deseaba tener una entrevista con Bolívar y Bolívar aceptó. ¿Dónde? En Venezuela, en el estado que hoy conocemos de Trujillo, en una parroquia que se llama Santa Ana, que está en mitad del camino entre la ciudad de Trujillo y el pueblo de Carache, entre Carache y Trujillo. Ambos generales marchan a aquel pueblito, aquella aldea, Santa Ana, seguidos únicamente por algunos jefes y decanes, no por sus ejércitos. No por sus ejércitos. ¿Quién fue el primero que arriba a Santa Ana? Pablo Morillo. Pablo Morillo, el primero que llega allá y llega a Santa Ana, Bolívar no ha llegado, está en camino, e inmediatamente envía 4 oficiales al encuentro de Bolívar, del presidente de Colombia. Y luego el mismo Morillo sale con su comitiva a recibirle a la entrada del pueblo de Santa Ana. Dice Restrepo que al acercarse en ambos de sus caballos, algunas leyendas dicen que Bolívar iba en una mula. La mula es un animal muy interesante para América. Bajan de sus, digamos que sus corceles, pues, y inmediatamente se dieron un estrecho y fraternal abrazo. Miren lo que hizo la guerra, un estrecho y fraternal abrazo. Y también Latorre, que venía con Morillo, hizo lo mismo con Bolívar, que eran los dos grandes jefes, Morillo y Latorre. De otro lado, Simón Bolívar. Luego de ese primer encuentro, van a Santa Ana. Morillo dispuso que se hiciera una comida sencilla, con buena comida, delicada, y empezaron los brindis. Empezó a repartirse el licor correspondiente. Se expresaron sentimientos muy nobles de un lado y de otro en favor de la paz y la reconciliación. Se hizo un elogio de quienes habían peleado durante esta larga guerra, de quienes habían muerto. Parecía que aquellos dos grandes generales que se habían combatido tan duramente en estos 5 años de guerra hayan olvidado de repente todos sus antiguos resentimientos y en ese momento solo se respiraba amistad y unión fraternal. Y el mismo sentimiento fue expresado por los demás jefes de uno y de otro gobierno que asistieron a esta importante entrevista en Santa Ana. En este instante, el general Morillo en ese momento ya había recibido una orden del Ministerio Español relevándolo por instancias suyas. ¿Por qué? Porque él no estaba de acuerdo con ese juramento de esa Constitución de 1812. Les había pedido el relevo como general en jefe del ejército de Venezuela y llega la orden dándole el permiso para regresar a España. Entonces fue nombrado Miguel de la Torre, que estaba en ese momento con Morillo, para sucederlo en el mando. Inmediatamente Morillo se traslada a Caracas. Morillo quedó gratamente impresionado de ese encuentro de Santa Ana. Me parece muy importante. Dicen que en el lugar donde se encontraron y se abrazaron, ellos mismos buscaron una piedra para hacer un túmulo, para hacer esa recordación de ese momento, y personalmente ellos arrastraron una gran piedra para colocarla en el lugar donde se abrazaron. Lamentablemente dice la historia que ese bendito túmulo no se construyó nunca. Bueno,
valdría la pena volver a rehacer y hacer un homenaje al lugar donde se encontraron, yo diría que esos dos grandes ejércitos, porque ya estamos hablando de dos grandes ejércitos, el ejército independiente y el ejército español. Morillo el 17 de diciembre de 1820 se embarca para España, acompañado de los oficiales más importantes, y deja la guerra donde fue protagonista durante 5 años y medio y sale del panorama de la historia don Pablo Morillo. Hablemos de cómo Bolívar fue capaz de mantener un gran ejército ya, que fue capaz de enfrentarse a Morillo, de lograr, digamos que la independencia completa de la Nueva Granada, de que ya fuese tratado de igual a igual, que ya iba detrás de Venezuela. Fíjense que la entrevista fue en el estado de Trujillo, arriba de Mérida, cerca al lago de Maracaibo, allá está Trujillo. O sea, Bolívar está en la mitad de lo que llamamos Venezuela. Recordemos que Venezuela entonces ya tiene controlado los patriotas todo el sur de Venezuela, San Antonio de Táchira o el Táchira, Mérida, Trujillo y todos los llanos, el Apure y todo el Orinoco, lo que llamamos la Guayana, su desembocadura, y todo el nororiente, lo que llamamos Islas Margaritas, que se llamó Nueva Esparta, y allá está Barcelona, y allá está Cumaná. Todo eso está controlado por los patriotas. ¿Qué controla el ejército español? Caracas, Caracas, todavía Valencia, Maracaibo. Pero ya el ejército independiente es un ejército de ocupación con su capital en Angostura, con su capital en Bogotá, con la idea de hacer un congreso en la ciudad de Cúcuta, en ambos para, digamos que, oficializar la unión de Venezuela y la Nueva Granada y oficializar el gobierno de Colombia, quedando todavía por, digamos que, restablecer el dominio en la Plaza Fuerte de Cartagena, pero en la provincia de Cartagena había control sobre todo el río Grande de la Magdalena y control hasta Popayán, faltando pues los Pastos, pero Popayán sí. Ese ejército se logra con plata. Uno para la guerra necesita plata. Y el comisionado encargado, el principal, habían otros, pero el principal comisionado encargado por Bolívar para gestionar recursos fue un antioqueño, que ya lo hemos mencionado mucho, Francisco Antonio Sea. Sea está en Londres, reside en la Gran Bretaña y se mantiene entre Londres y París, haciendo esfuerzos continuos, permanentes, para que Colombia adquiera créditos porque se necesita dinero. Hay que pagarle a los soldados. Los soldados no están trabajando, no están en la industria, no están en el campo, están todos en la guerra. ¿Cómo se sostiene un ejército? ¿Cómo se alimenta? Hay que comprar uniformes, hay que pagarle a las costureras, hay que comprar alimentos, hay que comprar armas, que es lo más costoso, armas, municiones. ¿De dónde? De Europa. ¿Por qué de Europa? Porque han culminado las guerras napoleónicas. Eso está lleno de soldados dispuestos a venderse al mejor postor. Algo parecido a lo que ocurrió acá, cuando acá el gobierno de Pastrana y de Uribe lograron someter a la guerrilla. ¿Cómo la sometieron? Con armas, el famoso Plan Colombia de los Estados Unidos de América, y formaron tremendo ejército, tremendo ejército. Y cuando en el gobierno de Santos ese ejército no tuvo el dinero para seguir creciendo, ¿qué hicieron esos soldados? Se fueron a donde les pagaran. Eso pasó con los ingleses que habían derrotado a Napoleón.
se ofrecen al mejor postor. Entonces, SEA era lo que hacía, esfuerzos continuos para que Colombia adquiriese créditos, porque no había numerario, no había plata, créditos, deudas, o sea, endeudar al ejército, a la República de Colombia, para pagar todos esos nuevos enganchamientos, todos esos nuevos reclutamientos, para transportarlos a las costas de Venezuela y de la Nueva Granada, traer oficiales, traer soldados. Y eso costó un dineral. Y el crédito de la República de Colombia no existía porque Colombia había quedado mal. Hubo seguramente errores. Dice Restrepo, por ejemplo, que le faltó a SEA verificar realmente las deudas que se habían contraído. Tal vez SEA se apresuró en medio de la fugia, en medio del apremio, y reconoció unas deudas que probablemente no eran. Pero hay que mirar la circunstancia. La circunstancia es que el ejército español está allí, que iba a haber un armisticio de 6 meses, o sea que nos íbamos a ir hasta 1821, pero había que en esos 6 meses fortalecerse. Había que organizar con toda la regla para liberar a Venezuela. Venezuela estaba ocupada, para liberar a Quito, o sea, al Ecuador, y para ir más abajo, porque Bolívar tenía una visión americana, geoestratégica, amplia, para semejante epopeya, para semejante ejército que fuese capaz de derrotar al ejército español en Venezuela y luego irse a lo que Bolívar tenía en mente, la campaña del sur, para ir hasta Chile y Argentina, porque esa era la visión de Bolívar. Necesitábamos dinero y se cometieron muchos errores. Después vamos a ver cómo el ministro plenipotenciario Francisco Antonio Sea tuvo muchos problemas y fue maltratado por el Congreso, por todos esos compromisos en los que empeñó al gobierno colombiano. Pero si no hubiera aceptado aquello, pues no hubiera entrado dinero. Seguramente hubo ligerezas y hubo expediciones de ingleses que no llegaron a buen término. Hubo muchos soldados de estos irlandeses, escoceses, ingleses, alemanes, que llegaron y controle pues usted un ejército que viene a una tierra diferente que ellos no conocen, donde no encuentran esa disciplina del norte, donde aquí es trópico, donde el impacto cultural es muy diferente, donde no existe esa cultura que sí existe en Europa. Imagínense entonces la superioridad de ellos en el sentido de que es esto donde nos metimos. Hagan de cuenta pues como si nosotros nos vamos al África en este momento o allá a Birmania a una guerra. Entonces, eso da para mucho conflicto y para mucho problema. Y se perdió mucho dinero. Y hubo muchos levantamientos acá de esos soldados. Muchos se quedaron, muchos se regresaron, mucho descontento, mucha desorganización, pero también fijémonos pues la dificultad de Bolívar para controlar, o sea, la dificultad en las comunicaciones. Hoy es muy fácil, con el internet, con un chat. En ese momento, ¿cuánto se demoraba un mensaje para ir a Cartagena o a Santa Marta o a Valencia, Caracas, para ver cómo llegaban estos soldados, en qué condiciones? Porque recordemos que es que los puertos
Santa Marta y Cartagena todavía estaban en manos de los españoles, los puertos naturales sobre el Atlántico, y el otro era Caracas, y también estaba en manos de los españoles. Entonces había que llegar a otras partes y hacer unos desembarques más complicados. Bueno, lo cierto es que ese es un tema muy difícil, en el que hubo compromisos que Colombia no fue capaz de atender. Se trató de regularizar eso y finalmente eso termina en manos del Congreso enjuiciando a Francisco Antonio Sea, que fue sin duda un gran prócer, pero de pronto no tenía el equipo adecuado para enfrentar a esos negociadores aviesos, famosos, curtidos ingleses, todos esos prestamistas, todos esos bancos, y hubo negociaciones desfavorables para nuestra república. Entonces, vamos a dejar allí para ver cómo empieza a desenvolverse esta nueva historia después del famoso armisticio que calmó los ánimos, que regularizó la guerra, que hace que Morillo se vaya hacia España y no regrese más, habiendo sido un gran general, con todas las críticas que se le puede hacer porque estuvo inmerso en la guerra a muerte. Entonces, por un lado críticas, por un lado justificaciones. Bolívar también cometió los mismos desmanes, las mismas equivocaciones, pero un tema fundamental es que España hace un tratado por primera vez con la República de Colombia. Aquí ya hay un reconocimiento de que tiene un gran enemigo, un gran contrincante, armado, endeudado, pero armado, organizado, definido, y que no va a dar marcha atrás. No se va a aceptar nunca al rey de España. Ya eso está definido, eso está decidido. Y por lo tanto la guerra volverá. La guerra volverá, pero después de que ya aquí hay un ejército, ya no es una tropa de andrajosos, ni de soldados desnudos, ni de muertos de hambre. Aquí ya hay una administración. Santander está haciéndolo muy bien, consiguiendo recursos. Lamentablemente, los recursos se recogen con impuestos, o sea, haciendo grandes reformas tributarias, pero esas son los costos de objetivos tan loables como la independencia de Colombia y la consolidación de un nuevo país. Por eso es tan importante esta fecha, 1820. Buen día, buena semana.